Vamos a empezar el tema de álgebra lineal numérica. El objetivo de este tema es aprender a resolver sistemas de ecuaciones por métodos numéricos. La ventaja de los métodos numéricos es que podemos trabajar con sistemas de ecuaciones más grandes y podemos despreocuparnos en parte de los errores de redondeo. Aquí tenemos la presentación de lo que es un sistema de ecuaciones lineales, que nosotros ya lo conocemos. Solamente recordar esta notación, que es la que nosotros vamos a utilizar para representarlos en este tema. Es decir, la matriz A es la matriz de los coeficientes, en este caso es una matriz M por N. X es la matriz de la incógnita, en este caso x1, x2, xn escrita por columna, es decir, es una matriz N por 1 y B, por tanto, es una matriz M por 1. Nosotros en este tema vamos a usar el programa Scilab de cálculo numérico, un programa gratuito, y vamos a ir viendo las órdenes que aparecen aquí en azul en las transparencias, que son las que vamos utilizando para introducir los datos. ¿Cómo se introducen matrices en Scilab? Simplemente se van escribiendo las filas, los elementos de cada fila separados por espacios, se podrían poner comas pero no hace falta, y cuando cambiamos a la siguiente fila ponemos un punto y coma. La primera fila 2, 4, 3 de la matriz de los coeficientes, la segunda fila 1, 3, menos 2, punto y coma, la tercera fila menos 1, menos 3, 0. Esa sería la matriz de los coeficientes, y la matriz de los términos independientes pues sería 3, en la siguiente fila menos 1 y la siguiente fila 2. Es decir, A en este caso es una matriz 3 por 3, B es una matriz 3 por 1. Luego X, que será la solución, es una matriz 3 por 1, que aparece en X1, X2 y X3. Esta orden que tenemos aquí, que viene ya incluida en Scilab, para resolver sistemas de ecuaciones. Lo resuelve incluso aunque la A no tenga inversa. Scilab utiliza lo que se llama la pseudoinversa, que es una aproximación a la inversa en el caso de que no existiera la inversa. Esto ya es un método numérico. Y esta es la orden que nosotros llamaremos orden de Scilab. Fijaros que es la barra inversa. Ponemos la matriz A, barra inversa, la matriz B. Y con esto daríamos la X, que sería la solución. Tipos de sistema según el teorema de Rucha-Frobenius, compatible determinado, compatible indeterminado, sistema incompatible, dependiendo de cómo sean los rangos de las matrices de los coeficientes y de la matriz empleada. Pero incluso aquí nosotros los sistemas incompatibles los vamos a poder resolver. Dar una solución aproximada, ya veremos en qué sentido. Esta es la orden de Scilab para el determinante de una matriz. El rango, que ya sabemos que lo utilizamos para el teorema de Rucha-Frobenius. Así se escribe la traspuesta de una matriz utilizando el acento, y la matriz inversa, que en el Scilab se escribe así, la inversa de A. Algunos conceptos más: matriz inversible, la que tiene inversa, es decir, su determinante es distinto de 0. Matriz singular, la que no tiene inversa, su determinante vale 0. Matriz diagonal, la que todos los elementos fuera de la diagonal principal son 0. Matriz triangular superior, que es una matriz que por debajo de la diagonal tiene todo 0. Matriz triangular inferior, al revés, por encima de la diagonal principal tiene todo 0. Matriz simétrica, la que coincide con su traspuesta. Esta es la orden para calcular los autovalores y los autovectores de la matriz A. Si escribiéramos solamente la segunda parte, lo que he marcado en azul, nos daría directamente los autovalores. Pero si queremos la matriz P y la matriz D, lo ponemos así, tal cual. Nos daría la matriz P, la matriz de pasos, si es que la matriz diagonalizable, la matriz diagonal. En la matriz diagonal tendríamos los autovalores en la diagonal principal. Tres propiedades que vamos a usar a lo largo de este tema. Que el producto de una matriz por su traspuesta siempre es una matriz simétrica, eso es fácil de demostrar. Que los autovalores de una matriz simétrica son siempre números reales, y los autovalores concretamente de la matriz A traspuesta por A o de A por A traspuesta, pues además son no solamente números reales, sino que son no negativos, es decir, son mayores o iguales que 0. Aquí vamos a usar, para medir los errores, vamos a usar las normas o los módulos de los vectores y las normas y los módulos de las matrices, que vienen en la siguiente transparencia. Para los vectores, la norma usual o el módulo usual que usamos, que conocemos, es el de la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado, pero también utilizaremos otras normas, otros módulos. La norma 1, que es la suma de los valores absolutos de las componentes. Por ejemplo, la norma 1 de este vector sería la suma de menos 1 en valor absoluto, que sería 1, más 3 en valor absoluto, que sería 3, más menos 4 en valor absoluto, que sería 4, es decir, 1 más 3 más 4, que sería 8. La norma 2, hemos dicho que es la que conocemos, la norma infinito, que coge cada una de las componentes del vector, las pone en valor absoluto y se queda con la más grande. En este caso, coge las componentes que son menos 1 en valor absoluto, que sería 1, 3 en valor absoluto, que sería 3, y menos 4 en valor absoluto, que sería 4. El más grande de todos ellos es el 4, y esa sería la norma infinito del vector. Esto responde, como también hemos estudiado, al hecho de que en un espacio vectorial yo puedo definir distintos productos escalares. La norma 2 es la que viene del producto escalar usual. Para poder hablar de normas de matrices necesitamos un concepto que va a ser importante también en este tema, que es el concepto de radio espectral de una matriz. El radio espectral de una matriz es el módulo del autovalor de mayor módulo. Para calcular el radio espectral de una matriz, cogemos todos sus autovalores, calculamos su módulo o valor absoluto, si son números reales, y nos quedamos con el mayor de los valores absolutos de esos autovalores.
A eso se le llama el radio espectral. La manera de decírselo a Scilab sería pues, que el radio espectral sería el máximo de los valores absolutos de todos los autovalores que se calculan, hemos dicho, con spec_r. Ahora vamos a ver las normas de las matrices, que hemos dicho que las vamos a utilizar junto con las normas de los vectores para controlar los errores que se producen al utilizar estos métodos numéricos para resolver los sistemas. Igual que pasa con las normas de los vectores, pues dependiendo del producto escalar que utilicemos, tendremos distintas normas para las matrices. Recuérdese que podemos definir normas en las matrices por el conjunto de matrices de un tamaño prefijado, por ejemplo, el conjunto de matrices cuadradas de tamaño n, forman un espacio vectorial y por tanto en ese espacio vectorial se puede definir un producto escalar y a partir del producto escalar obtenemos la norma de un vector. Bueno, pues las normas que nosotros vamos a utilizar, la norma estándar de matrices es la norma 2. La norma 2 de una matriz que se define como la raíz cuadrada del radio espectral, pero no de la matriz A, sino de la matriz A traspuesta por A, que hemos dicho que es una matriz simétrica y que además tiene los autovalores reales y mayores o iguales que 0. La norma 1 se define cogiendo los elementos de la matriz, poniéndolos todos en valor absoluto, sumando los elementos de cada columna y quedarnos con el máximo de esa suma. Por ejemplo, la norma 1 de esta matriz, cogemos todos los elementos, los ponemos en valor absoluto y ahora los sumamos por columna, es decir, 2 más 0 que sería 2, 3 más 1 que sería 4 y 0 más 1 que sería 1. Nos quedamos con el máximo de eso y eso nos daría la norma 1 de la matriz A. Para la norma infinito hacemos lo mismo pero por fila. Cogemos todos los elementos de la matriz, los ponemos en valor absoluto, los sumamos por fila y nos quedamos con el mayor de todo ello. Es decir, en este caso, 2 más 3 más 0 que sería 5 y 0 más 1 que sería 2, el máximo entre 5 y 2 es 2. Esa sería la norma infinito de la matriz A. De todas formas, nosotros no tendremos que hacer estas cuentas porque tenemos una orden de Scilab que nos hace la norma 1 de una matriz, escribiéndola así, la norma infinito, o la norma 2, la más habitual, que la podemos escribir de dos maneras. En general, hay un teorema que afirma que toda norma verifica esto, que el radio espectral de una matriz es menor o igual que la norma, sea cual sea de estas normas que se llaman estándar. Aquí tenemos el ejemplo del que ya hemos hablado, hemos visto cómo se calcula la norma 1 y la norma infinito, y aquí tenemos cómo se calcula la norma 2. Pues cogemos la matriz A traspuesta por A, que como veis es una matriz simétrica, calculamos sus autovalores, que dan números positivos, todos ellos, mayores o iguales que 0, puede dar 0 como ocurre aquí, y ahora nos quedamos con el mayor de todos ellos y le hacemos la raíz cuadrada. Como hemos dicho, queremos controlar el error que se comete cuando utilizamos un método numérico, un método en el que damos una solución aproximada. Una primera medida de ese error es el residuo. El residuo es un vector porque se obtiene restando a por x menos b. Hemos dicho que a era de tamaño m por n, x era de tamaño n por 1, luego a por x será de tamaño m por 1 y b igual. Por tanto es una sola columna que es un vector. El módulo o la norma de ese vector nos va a medir el error cometido. Cuanto más cerca de 0 esté esa norma del residuo, mejor será la solución. Entonces, cuando no tenemos una solución exacta, lo que buscamos es un valor de x, una solución que minimice, que haga que la norma 2 o la norma que sea del residuo sea lo más pequeña posible.